buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias a los diferentes miembros, organizaciones sociales, comunitarias, empresariales, económicas, de todos los sectores poblacionales del Consejo Territorial de Planeación, por el trabajo dispendioso, lo sé, y riguroso de análisis del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial. Es un documento complejo, lo sabemos todos, es un documento de un enorme componente técnico que no es fácil de digerir. Las leyes y la Constitución han establecido el proceso democrático de participación para decisión del Plan de Ordenamiento Territorial. Como bien decía Liliana y los diferentes consejeros que hablaron, por supuesto que la participación ciudadana en relación con este proyecto de POT no empezó el 12 de julio con la entrega del documento al Consejo Territorial de Planeación, ni se extingue allí, ni se extingue en su concepto. El POT, como cualquier otra propuesta de gobierno, pasó por el proceso democrático más amplio y legítimo, las urnas en las que los ciudadanos escogieron entre diferentes candidatos y programas de gobierno cuál escoger. La visión del POT que he presentado como alcaldesa es la visión del POT que presenté como candidata en mi programa de gobierno y que me comprometí a cumplir con la ciudad. Y los ciudadanos durante meses escucharon el debate entre diferentes candidatos y diferentes programas de gobierno. Y en legítima democracia escogieron el nuestro. Escogieron que hiciéramos un POT para reverdecer a Bogotá. Escogieron que hiciéramos un POT para respetar en su integridad la reserva Thomas van der Hamen. Escogieron un POT en un programa de gobierno para que Bogotá pase de la era de las troncales de buses diésel a la era de la red de metro urbano y regional limpio y sostenible. Escogieron que Bogotá pase de la era de la expansión urbana que se come el suelo de la sabana, que lo destruye, a la era en la que Bogotá, en vez de expandirse, se consolida. Se consolida con calidad de vida, se consolida con reverdecimiento, se consolida con equidad, se consolida con el sistema funcional y de cuidado, se consolida con un sistema de transporte público basado en el metro, no en buses diésel, limpio y sostenible, multimodal, que incorpore el modo de movilidad más importante de nuestra ciudad, que es el de los peatones, el que menos espacio y peor calidad de espacio tiene. Que incorpore las bicicletas, las ciclorrutas, las cicloalamedas, los cables eléctricos, que en este POT proponemos 7, las rutas de metro, que en este POT proponemos por lo menos 4, el Regiotram limpio para integrarnos con la región. Los ciudadanos en las urnas en octubre del 2019 escogieron tener un POT que integre el enfoque poblacional, el enfoque de género, el enfoque de vulnerabilidad y el enfoque de equidad. Y aquí estamos honrando ese que fue el voto y el mandato democrático en las urnas de los ciudadanos. Estamos incorporando en el POT un mandato de las urnas, y es que Bogotá no tenga unos equipamientos para educación, otros para niños, otro para adultos, otro para población en discapacidad, como un sistema inconexo, disgregado, disperso, sino que tenga una estructura funcional y de cuidado, no solamente para cuidar a las que nos cuidan, a las mujeres cuidadoras de Bogotá, sino también para incorporar en ese sistema distrital funcional y del cuidado, el cuidado de las poblaciones más vulnerables, de las personas en condición de discapacidad, de los adultos mayores,
de los niños, niñas y adolescentes que están en etapa de cuidado por naturaleza en esta etapa de su vida. Para solo mencionar algunas de las poblaciones que necesitan especial protección, especial cuidado. No una suma de equipamientos dispersos, inconexos y que no se suman para prestar servicios de cuidado a la población. La propuesta de POT que los bogotanos votaron en octubre del 2019 y que aquí estamos consagrando como nos corresponde, honrando la democracia. Es una propuesta de POT para reverdecer a Bogotá. Las ciudades infaliblemente son llamadas con razón selvas de cemento. Eso no es sostenible en la era del cambio y la emergencia climática. Tenemos que tener un modelo de ordenamiento territorial que nos permita, en primer lugar, no seguir cementando las pocas reservas que por fortuna todavía nos quedan que conecten los cerros con el río, como la reserva Thomas van der Hamen, sino que cree otros y proteja otros elementos de la estructura ecológica principal. Este POT por primera vez en la historia de Bogotá crece la estructura ecológica principal. No la disminuye, la crece en casi un 30% en área. Y no solo la crece en área, sino que la crece en tipos de suelos de conservación, de protección, por su increíble, invaluable valor ecológico, valor ecosistémico. Esta es la primera vez que un POT, como nos lo ordenaron en las urnas, establece 5 conectores ecosistémicos, no solo la reserva Thomas van der Hamen, ese es uno, pero no es el único. 5, no 1. Para conectar el cinturón verde que rodea a Bogotá, que a veces no es tan obvio, pero que este POT hace obvio. Los ríos que nos conectan desde los cerros hasta el gran río Bogotá. Toda la cuenca del Tunjuelo entra a ser un corredor ecosistémico junto con la Media Luna del Sur, porque no solamente queremos un equivalente a la reserva Thomas van der Hamen en el norte de Bogotá, el sur de Bogotá necesita y mucho más conectores ecosistémicos. Desafortunadamente en el sur de la ciudad ya está tan construida y tan consolidada que no tenemos una reserva conectada completa, sino una media luna de diferentes áreas de importancia ecosistémica que estamos tratando de conectar de manera ecosistémica. Desde el Parque Entre Nubes, la Cuchilla del Gavilán, la Cuenca del Tunjuelo, la zona rural de Usme y Ciudad Bolívar, Cerro Seco, que no hay ninguna duda que queremos que sea uno de los cierres mineros y pase a ser una de las zonas de reserva y protección en este POT. Este POT le propone a Bogotá hacer 2 grandes cierres mineros y hacerlos bien. Uno en Cerro Seco, en la localidad de Ciudad Bolívar, y otro alrededor de la cuenca del Tunjuelo, destruida básicamente por cárcavas mineras de explotaciones a lo largo de décadas. Y vamos a hacer ese proceso de cierre minero tal cual como el CTPD nos pide que hagamos el resto de cosas, concertando, no imponiendo. No estamos de acuerdo con que se continúe esa explotación minera, pero quienes la hicieron hasta ahora son empresarios que tenían una licencia de autorización del Estado para hacerla. Y lo que vamos a hacer es convencerlos y acordar una manera de hacer ese cierre minero, el restablecimiento de ese suelo, en el caso de reverdecer del Tunjuelo, que es un proyecto estratégico, ecosistémico de este POT, que claro que vamos a sacar adelante, tal cual lo propusimos en la campaña, en nuestro programa de gobierno, en nuestro plan de desarrollo y también en el POT. Un cierre minero que en primer lugar le devuelva el cauce al río Tunjuelo, perdido por esa cárcava minera. Que en segundo lugar le restaure
suelo ambiental y de desarrollo a la ciudad. Que en tercer lugar le devuelva un parque metropolitano que va a entrar a ser parte del área verde y de espacio público, del reverdecimiento del sur de Bogotá. Ningún otro proyecto como reverdecer del Tunjuelo le va a devolver más espacio público y más área verde al sur de Bogotá, que tanto lo necesita. Eso es equidad ambiental. Eso es equidad espacial. Pero el sur de Bogotá no solamente necesita cauce, no solamente necesita parque, no solamente necesita espacio público, no solamente necesita espacio verde, también necesita trabajo, también necesita desarrollo económico, también necesita que la gente del sur de Bogotá no tenga que movilizarse 2 horas hasta el centro ampliado para poder tener opciones de trabajo digno, formal. Queremos que haya comercio, industria, nuevas tecnologías, industrias del conocimiento del siglo XXI, que no solamente estén ubicadas de la 26 para el norte, sino también estén ubicadas de la 26 para el sur. Pero como las actividades económicas como la vivienda no pueden estar ubicadas en el aire, queridos, en el aire solamente la canción de la casa en el aire. De resto, los mortales necesitamos para movernos, trabajar o vivir suelo en la ciudad. Y por eso reverdecer del Tunjuelo no solamente devolverá cauce, no solamente devolverá suelo ambiental, no solamente devolverá espacio público, no solamente devolverá espacio verde, sino que también dejará suelo para que haya actividades económicas, de empleo formal en el sur de Bogotá. Y porque privilegia todo eso, a diferencia de la propuesta de POT anterior, no propone hacer en ese suelo que se restaura 65.000 viviendas, porque entonces la vivienda, como un proyecto inmobiliario, se comería los demás usos ambientales, sociales y económicos. Por eso se está reescalando ese proyecto, a menos de la mitad de esas viviendas que se proponían en el pasado. Y en todo caso, todo lo que acabo de describir se hará sí y solo si los estudios de riesgo y mitigación, que son los más importantes, nos determinan que podemos hacerlo y cómo podemos hacerlo. Lo mismo decidimos en este POT, en la cuenca de nuestro gran río, en buena hora protegido por una decisión no solo de ciudad, sino de país, que es la sentencia judicial de protección del río Bogotá, al igual que la sentencia judicial de protección de los cerros orientales. En buena hora tenemos 2 parámetros, no de ciudad, sino de país, que protegen ese patrimonio, que no es solamente de Bogotá, ni de la región, ni siquiera de Colombia, sino de la humanidad, como todos los patrimonios ambientales. El POT que se propuso en el pasado, y yo quiero recordar que las 2 propuestas de POT de las 2 últimas administraciones recibieron expresamente un concepto negativo del CTPD, y que respetamos mucho las voces que propusieron dar un concepto negativo de este CTPD, no triunfaron en democracia. Y por el contrario, lo que el CTPD está entregando es unas recomendaciones constructivas y propositivas para mejorar el POT, no para negarlo. Entre otras cosas, porque la propuesta de POT anterior de los 2 gobiernos, tanto de Gustavo Petro como de Enrique Peñalosa, que recibieron un concepto negativo del CTPD y también negativo en el Consejo de Bogotá, y por eso no son POT. Tenían diferencias sustanciales entre nosotros. Y por eso nos complace mucho que esta propuesta de POT no reciba un concepto negativo, y por el contrario reciba un documento riguroso de recomendaciones para mejorar el POT, no para desvirtuarlo, no para negarlo. Y respetamos mucho la posición de quienes querían negarlo, pero en democracia perdieron. Y por lo tanto, en democracia, el trámite del POT va a continuar, con las recomendaciones que, como la ley determina, son consultivas y no vinculantes del Consejo Territorial de Planeación,
pero no por eso para nosotros menos importantes. Que la ley no las determine como vinculantes no quiere decir que para este gobierno y para mí en lo personal no sean importantes, son muy importantes. Y así como nosotros apreciamos con respeto que ustedes se tomaran el tiempo y el cuidado para estudiar las centenas de páginas del proyecto de POT que les entregamos, nosotros nos tomaremos el tiempo, el compromiso y el rigor para leer sus recomendaciones y tratar genuinamente de incorporarlas, sin desvirtuar la propuesta de POT que ganó en las urnas, que es la democrática y la legítima y la que vamos a llevar al Consejo, como obviamente ocurre en cualquier democracia. Los procesos participativos no son para continuar la política electoral por otros medios. La política electoral se acabó en octubre del 2019. Volverá a darse en octubre del 2023. Aquí, en lo que estamos, es en la deliberación ciudadana, en la participación ciudadana, no en la de los perdedores o ganadores de un proceso electoral. La voz del CTPD, como lo consagra la ley, es la voz consultiva máxima, consultiva y máxima de los diferentes procesos de participación ciudadana de nuestra ciudad. Antes de entregarle el proyecto de POT al CTPD, esta administración ya había involucrado las opiniones, aportes y procesos participativos de más de 20.000 ciudadanos, tan importantes en su condición de ciudadanos como los miembros del CTPD. Hoy, después del proceso en el CTPD, ya no tenemos las voces y participación de 20.000 ciudadanos, sino de más de 25.000 ciudadanos. El número de participaciones más alto en la historia de los POT de Bogotá. ¿Es por eso suficiente? No. La participación es un proceso continuo. Tiene diferentes etapas, tiene diferentes actores y tiene diferentes escenarios. Y debo decir también que así como el CTPD tiene una voz consultiva no vinculante muy importante, la voz democrática decisoria decidió la ley que la tuviera el Consejo de nuestra ciudad. Así lo decidió la Constitución y la ley. Que la voz decisoria, en última instancia, la tienen quienes eligieron en las urnas, en un proceso democrático, legítimo, como concejales y concejalas de nuestra ciudad. Y que con el mismo respeto y consideración con la que hemos tenido en cuenta la voz de los miembros del CTPD, tendremos por supuesto que tener en cuenta la voz de los concejales y concejalas de nuestra ciudad, con quienes nos hemos venido reuniendo a la par del CTPD, como nos corresponde como un gobierno democrático, escuchar sus diferentes voces e integrarlas. Pero será ya, es en el Consejo de Bogotá, no en el CTPD, donde está la voz decisoria de última instancia sobre el plan de ordenamiento territorial. Así lo determina la Constitución y la ley, y así lo haremos cumplir. No quiere ello decir, y de hecho ya me lo han manifestado las mesas directivas del Consejo, que tenemos la fortuna de que estén en cabeza en este momento, en todo momento, de ciudadanos extraordinarios, el presidente de la Comisión del Plan, donde se radicará la propuesta de plan de ordenamiento territorial de la administración con las recomendaciones del CTPD, el próximo 10 de septiembre se radicará sin falta esa propuesta para que continúe su trámite. Pero desde ya me ha expresado el concejal Celio Nieves, presidente de la Comisión de Plan del Consejo, que es voluntad no solo de él, sino del Consejo de la ciudad en su conjunto, que durante el trámite legal y decisorio del POT en el Consejo continúe un muy amplio proceso de participación y deliberación con la ciudadanía, cuya posta pasará a ser liderada
En primer lugar, por la mesa directiva de la Comisión de Plan, que es quien primero lo estudia, y luego por la mesa directiva de la plenaria del Consejo de nuestra ciudad. En cabeza también de una ciudadana extraordinaria, la concejal María Fernanda Rojas, en este momento. De manera tal que el proceso de participación, de discusión, de concertación continúa. Continúa en el Consejo de nuestra ciudad. En primer lugar, en la Comisión del Plan, y les transmito y les reitero, no dudo de su compromiso de que así sea, de que esa es la voluntad del presidente de la Comisión del Plan y de la mesa directiva, el concejal Celio Nieves, y luego será igualmente así en la mesa directiva de la corporación, presidida por la concejal María Fernanda Rojas. Pero nuestra democracia es muy amplia, queridos amigos y amigas, y no solamente incluye a la ciudadanía, a la administración, al CTPD, al Consejo, también incluye a otra instancia de representación democrática elegida popularmente y por lo tanto también con mandato popular, legítimo y democrático, que se llama Congreso de la República. Y el Congreso de la República, no esta alcaldía, el Congreso de la República aprobó una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. Podemos estar o no estar de acuerdo, pero hoy es ley de la República. Porque los ciudadanos que se hicieron elegir a la Cámara como representantes por Bogotá la propusieron. Y la debatieron en democracia. Y quienes eligieron al Senado en Bogotá, no creo que haya un solo senador de la República que no tenga representación electoral en Bogotá. La decidieron en democracia y el presidente la sancionó y está vigente. Y ese nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá nos da un mandato legal. Ese mandato legal es el de profundizar la desconcentración y descentralización local en Bogotá. Nos da ese mandato. Los ciudadanos y los servidores públicos estamos obligados a cumplir la ley, sobre todo los servidores públicos. Como bien lo sabe el señor Contralor de Bogotá, que aquí me acompaña, o la señora delegada de la Personería, e igualmente de la Veeduría. A mí me puede no gustar, pero yo estoy obligada. Debo decir, en todo caso, que me gusta y mucho la reforma que hizo el Congreso al Estatuto Orgánico de Bogotá, que considero que va en la dirección correcta. Quienes me conocen saben que lo he dicho muchas veces, uno de los mayores orgullos de mi vida, sin duda, el trabajo más apasionante y bello que yo he tenido antes de ser alcaldesa mayor de Bogotá fue ser alcaldesa local de Santa Fe. Venía antes de este evento de posesionar al nuevo alcalde local de Puente Aranda, a Juan Pablo, y le decía que si alguien quiere hacer un doctorado en administración pública, en servicio público, no se me ocurre un mejor cargo en el sector público, y yo he tenido la fortuna de tener varios, por mérito, por concurso y por elección, que ser alcalde o alcaldesa local de la ciudad. Realmente es un trabajo fascinante, de servicio público, de servicio comunitario, en temas que le duelen a la ciudadanía en lo cotidiano: el cuidado del espacio público, el control urbanístico. El Consejo aprobará un POT, pero son las alcaldías locales que tienen funciones de control urbanístico las que después se tienen que encargar de asegurar que esas normas de ese POT y las derivadas de él se cumplan. Los temas de seguridad ciudadana, los temas de participación comunitaria, los temas de desarrollo social, los temas de cuidado del espacio público. Pero Bogotá es una ciudad muy grande, apreciados amigos, muy grande. Una ciudad de cerca de 8 millones de personas, por eso la participación siempre es un desafío, porque es una ciudad tan grande y tan diversa, lograr que los diferentes ciudadanos participen o se involucren es siempre una tarea apasionante y difícil. La gente decide dedicarle su tiempo voluntariamente a muchos temas. Bogotá tiene localidades que son más grandes que ciudades capitales de Colombia.
Administrar Kennedy, apreciados amigos, que tiene más de 1 millón de habitantes, es como administrar Barranquilla, pero con una inspección de policía. ¿Qué sería de Barranquilla si tuviera esa estructura? Seguramente no sería la gran ciudad que es hoy. Tenemos una ciudad muy grande con localidades muy grandes en lo territorial, en lo poblacional, con todo por hacer, porque la ley les permite hacer cualquier cosa. Yo que fui alcaldesa local, uno podía contratar con los recursos de las localidades, eso se ha ido acotando un poquito, pero uno podía contratar en estricto sentido, cualquier cosa es cualquier cosa. Porque por especificidad o por ambigüedad, un alcalde local o alcaldesa está a cargo de casi que de cualquier función. Y de manera perniciosa y equivocada, diferentes normas y alcaldías le han ido trasladando cada vez más y más y más responsabilidades a las alcaldías locales, que tienen en cambio cada vez menos y menos y menos equipos técnicos y sociales para poderlas acometer. Bogotá está pagando muy caro ese esquema muy desproporcionado en lo territorial y poblacional tan grande y en lo técnico y social tan precario para poder responder a las múltiples decisiones y necesidades. Las alcaldías locales son la cara más directa al ciudadano de toda la estructura de la alcaldía mayor y por eso es tan importante y tan bella. El Congreso de nuestra ciudad, apreciados amigos, apreciados consejeros y ciudadanos todos, el Congreso de nuestro país decidió que Bogotá debe desconcentrarse y en buena hora lo decidió. Decidió que debe tener localidades más pequeñas, en lo territorial, en lo poblacional y en lo funcional, que tenemos que acotarle las funciones, decir para qué es esencialmente que las queremos, no ponerlas como botica, para todo, para cualquier cosa. Decidió que tiene que estar mejor vinculada a la estructura administrativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Por eso creó un gabinete local y le dio la orden a la Alcaldía Mayor. Usted tiene que poner unos delegados de cada sector. Bogotá tiene 16 sectores grandes, el sector de hábitat, el sector de educación, el sector de salud, en fin, 16 sectores, el de movilidad. Usted tiene que ponerle a cada localidad un encargado de nivel, de criterio, no cualquier delegado por afán, de cada sector a cada alcaldía local. Y esos delegados sectoriales van a conformar una especie de gabinete local que apoya el trabajo de la alcaldía local en territorio y que se conecta con la alcaldía mayor. Más aún, determinó la ley, en buena hora, vuelvo e insisto, que ese gabinete local de ese mejor nivel tiene que sesionar en conjunto con el gabinete distrital para trabajar de verdad de manera conjunta. En el propósito de que el plan de desarrollo que se aprueba para la ciudad de verdad se aterrice de manera adecuada en cada localidad. Y en ese debate con el Congreso, esta alcaldía propuso, y en buena hora el Congreso lo acogió, que dejáramos de tener disonancias en términos de qué tipo de unidades territoriales tenemos hoy. Bogotá tiene hoy por lo menos 3 tipos de unidades territoriales. Unas para efectos de planeación y ordenamiento territorial, que se llaman UPZs, tiene más de 100. Otras para efecto político administrativo local, tiene 20. Y otra para efectos de grandes proyectos de ciudad y sectorial, que es la distrital, las de la Alcaldía Mayor. Nosotros le propusimos al Congreso, debo decir que fue una proposición de la Alcaldía Mayor en el trámite, y nos alegra que se haya acogido en el trámite, y hoy sea ley de la República, que dejáramos de tener esa disociación, que pasáramos a tener unidades de planeamiento local, es decir, que las unidades de planeamiento territorial sean las mismas unidades territoriales político-administrativas, que no tengamos 20 de unas y 100 y pico de otras. Eso nos parece inconveniente
Y eso lo digo con pleno conocimiento de causa. Yo he sido servidora pública, directiva, asistente administrativa, alcaldesa local y alcaldesa mayor. Si algo conozco como la palma de mi mano, es el funcionamiento de Bogotá. Y sé lo inconveniente que es tener esa disociación entre la unidad territorial en la que se planea urbanísticamente con respecto a la unidad territorial en la que se ejecuta administrativamente. Y el Congreso aprobó que lo hiciéramos así, apreciados amigos. Ese proceso participativo ya se surtió en democracia, se volvió una ley de la República. Y le pidió al POT que dé el primer paso, no el único, porque para aplicar todo lo que acabo de describir que el nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá contempla, que también, debo decir, contempla no solamente localidades más pequeñas, no solamente que sea la misma unidad territorial de planeación, sea la misma unidad territorial político-administrativa, que haya un gabinete local, que trabaje y sesione en conjunto con el gabinete distrital, sino que también decidió en buena hora y por propuesta de la bancada de Bogotá, liderada en este tema por el representante de la Cámara, José Daniel López, que para tener menos funciones y mejor trabajo, las localidades pasan a tener no el 10, sino el 12% del presupuesto del distrito. Y a mí me parece que es una muy buena combinación. Menos territorio, menos población, funciones más acotadas, mejores equipos locales, mayor articulación con el equipo distrital y mayores recursos. Me parece francamente una muy buena visión y decisión y por eso celebro la reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá. Le agradezco al Congreso, al Presidente de la República, que la firmó, la sancionó y es ley de la República. Y esa ley nos dio dos órdenes para implementar esa reforma. Nos dijo, vamos a implementar esa reforma por etapas, todo no es al tiempo. Unas cosas se deciden ahorita y otras cosas se deciden más adelante. Y nos dio una primera orden, nos dijo que sea el Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, el que decida la escala territorial de las nuevas unidades territoriales que van a ser las mismas para planeación y las mismas para ejecución. Le dio esa orden al POT. Y yo sé que es un cambio grande y sé que eso genera inquietudes y sé que genera temores y que por lo tanto requiere un proceso pedagógico muy profundo, muy constante, mayor que el que hemos hecho hasta ahora, sin duda. Y lo haremos, lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo. Para explicar por qué vamos a cambiar de esa escala. ¿Por qué si queremos vivir mejor en Kennedy no podemos seguir administrando Kennedy con más de 1 millón de personas, con 20 personas, poquita plata y un comando de policía? No nos da la vida así. No nos da la vida así. Entiendo por qué eso genera inquietud, porque es nuevo. Y lo nuevo genera curiosidad, pero también los cambios generan temor, eso es legítimo, lo comprendemos. Y seguiremos haciendo un esfuerzo pedagógico, con paciencia, de explicar por qué estamos proponiendo estas nuevas 32 unidades de planeación local. ¿Por qué queremos cumplir varios propósitos con esas UPLs? No solamente cumplir la instrucción que nos dio el Estatuto Orgánico de Bogotá en la ley, sino además cumplir un propósito fundamental de este POT. Y es que si queremos una sociedad sostenible, una ciudad comunitaria, una ciudad donde la vida social y comunitaria a escala permita eso que tanto aprecian los municipios más pequeños de Colombia, que es que la gente se conoce. Y como se conoce, construye confianza. Y como construye confianza, cuida de ese pedazo de ciudad que comparte como si fuera su casa. Que para lograr eso que los urbanistas llaman ciudad de proximidad, o que nosotros llamamos ciudad de confianza, necesitamos bajar la escala. Y por eso estamos tratando de que las UPLs tengan en promedio 300 a 350.000 habitantes, no más de 1 millón. Y estamos teniendo en cuenta la historia, el patrimonio, los equipamientos actuales y los futuros.
para que cada UPL sea una comunidad, se conozca, se integre, disfrute de las mismas oportunidades de equipamientos, de trabajo, de ciudad, de oportunidades de desarrollo, culturales, recreacionales, deportivas. Y tenga, claro, una gran estructura de movilidad, de espacio público, de bicicleta, de metro, de buses eléctricos alimentadores, para moverse a escala de ciudad. Y tenga también una estructura de regiotrans para moverse a escala regional. Pero que en lo cotidiano sea lo más próxima y de confianza y de construcción de sentido de comunidad posible. Tengan la plena certeza de que no estamos trazando las UPLs por capricho ni arregla, ni ciegos, ni sordos, ni mudos. Hicimos un ejercicio muy riguroso de análisis histórico, de análisis patrimonial, de análisis social, de análisis espacial, de análisis económico, de análisis comunitario, para proponer las nuevas 32 UPL, que es este proyecto de POT, y que la ley nos ordenó pensar. Y entiendo que los tiempos suenan apretados, porque han sido apretados, porque esta decisión del Congreso pues salió justo antes incluso, a la par prácticamente de radicarle la propuesta de POT al CTPD. Entonces sé que es nuevo y sé que es grueso y que por lo tanto necesita tiempo, paciencia y pedagogía para digerirse. Y vamos a continuar en ese propósito. Esta propuesta de POT honra en su integridad los 13 acuerdos programáticos comunitarios que hice como candidata. Porque es que esa es mi obligación. Porque lo que honra la democracia no es que una cosa firme uno como candidato y otra cosa haga como gobernante. Este POT honra en particular, de los 13, el que más directamente tiene que ver con el POT, que es el compromiso ambiental por Bogotá. Aquí hay quienes querían que Bogotá se siguiera expandiendo sobre la sabana de Bogotá. Nosotros dijimos que no, lo dijimos con claridad. Y aquí lo estamos cumpliendo. Aquí hay quienes querían cementar y urbanizar la reserva Thomas van der Hamen, o la Media Luna del Sur, o la Ronda del Río Bogotá. Nosotros dijimos que no. Y en este POT estamos cumpliendo. Aquí hay quienes querían que Bogotá siguiera sin tener enfoque de género, de reconocer a las mujeres como la fuerza vital de esta sociedad y de cualquier sociedad. Y que siguiéramos teniendo equipamientos sociales sectoriales en vez de un sistema distrital funcional y de cuidado para la equidad de los más vulnerables. Nosotros dijimos que no. Y por lo tanto aquí tenemos una estructura funcional y del cuidado para los más vulnerables, empezando por las mujeres que nos cuidan. Aquí hay quienes querían continuar urbanizando y atravesar una avenida con un nombre de sendero en los cerros orientales de Bogotá. Nosotros dijimos que no. Y por lo tanto nuestro POT protege los cerros orientales. Los integra plenamente a la estructura ecológica principal. Mantiene senderos, esos sí ecológicos, los que vienen desde nuestros antepasados indígenas, en vez de atravesar avenidas por los cerros con la excusa de que algún día pueda haber un incendio. Aquí hay quienes querían privilegiar proyectos meramente inmobiliarios, en vez de proyectos de centralidad y proximidad de ciudad. Que hagan vivienda como negocio, por supuesto, pero que también hagan ciudad, que también hagan espacio público, que también hagan equipamientos. Y nosotros dijimos que no a esos proyectos inmobiliarios. Y por eso estamos protegiendo la ronda del río Bogotá y de todos los ríos de Bogotá, y por eso estamos haciendo reverdecer del sur como lo estamos haciendo. Aquí hay quienes querían
seguir teniendo norma de planeación gratis, poder echar para arriba sin contribuirle en nada a la ciudad. Seguir haciendo renovación predio a predio, sin equipamientos y sin espacio público en suelos de consolidación. Nosotros decimos que no a esa manera inequitativa con la ciudad de hacer ciudad. Y por eso este es un POT que no regala lo que es de todos, que da norma básica, y quien quiera espacio vertical tiene que compensar a la ciudad con espacio público, con equipamientos. Se acabó la era de regalar norma gratis en los POTs al sector de la construcción. Bienvenidos los constructores de Bogotá, bienvenidos a que les vaya bien, a que hagan mucha vivienda, pero también a que hagan buena ciudad. No queremos guetos de viviendas, ni informales ni formales, sin espacio público, sin espacio verde y sin equipamiento funcional y del cuidado. No pedimos más, pero tampoco vamos a aceptar menos. Aquí hay quienes querían bajarle jerarquía a la estructura ecológica principal, volverla subalterna de la estructura de espacio público. Y nosotros dijimos que no. Y así ganamos en las urnas y así lo vamos a hacer respetar en el plan de ordenamiento territorial. Y por eso no solamente estamos volviendo a elevar, como corresponde no solamente a las normas, sino al sentido común, apreciados amigos, es que el cambio climático no es un cuento, no es un chiste, no es una amenaza, es una realidad. Y o cambiamos nuestros hábitos de vida, o no solamente nos vamos a quedar sin ciudad, sino sin planeta. Por eso este POT, con sentido ético, lógico y del siglo XXI, le da la máxima y superior jerarquía a la estructura ecológica principal, que por algo se llama así. Y el gran Thomas van der Hamen no le puso ese nombre por capricho, sino por rigor. Y no solamente le da jerarquía, sino que la amplía en área y en instrumentos de protección. Pero justamente porque lo hace, apreciados amigos, también reconoce que hay conflictos ambientales de algunas áreas con conflictos de desarrollo de infraestructura o equipamientos en nuestra ciudad. Y que en vez de falsear o desconocer esos conflictos, tenemos que resolverlos. Al Consejo Territorial de Planeación le gusta el distrito aeroportuario, a nosotros también, por eso lo incluimos. Pero si queremos tener distrito aeroportuario, zonas de operación logística del siglo XXI, áreas de expansión para las nuevas actividades económicas del siglo XXI, necesitamos vías para ese distrito. Y las vías del occidente de Bogotá son las peores vías de Colombia. Cualquier municipio de Colombia tiene una variante, Bogotá no la tiene. La calle 13 de Bogotá es posiblemente la peor vía del país. Entrar o salir de eso que llamamos pomposamente el distrito aeroportuario es básicamente una tragedia, improductiva, cara. Es una pérdida de competitividad cada día que pasa para nuestra ciudad. Por eso, además de metro, aquí no hablamos de metro, aquí construimos y contratamos metro, esa es la diferencia. Esta ciudad necesita organizar las entradas y salidas de Bogotá, en particular el borde occidental. En el borde occidental, es decir, de la avenida Boyacá para abajo, incluyendo la conurbación desafortunada que hay con los municipios vecinos, hay 5 millones de colombianos, apreciados consejeros, ciudadanos todos, con las peores vías del país. Y además de eso tenemos la joya productiva de Bogotá, el aeropuerto, la zona franca, las zonas logísticas. Por eso tenemos que hacer una calle 13 del siglo XXI. Por eso tenemos que continuar la LO no se puede quedar en la calle 13, tiene que ir hasta la calle 80.
Por eso tenemos que optimizar la salida por la 80, quitar esa glorieta, que yo no sé a quién se le ocurrió hacer una glorieta en una vía que sale. Es un trancón asegurado, como lo padecen miles de ciudadanos todos los días y cada fin de semana. Pero hacer la Aló Centro, es decir, continuarla de la 13 a la 80, porque ya en buena hora está contratada de Chusacá, no está contratada todavía, está en proceso de licitación, desde Chusacá hasta la 13. Eso va a ser una bendición para Soacha. Y claro, también para entrar y salir de Bogotá por el sur, tener una vía alterna a la autopista sur, que está absolutamente colapsada. Pero esa vía no se puede acabar en la 13. Y para que haya los centros, mis queridos amigos, hay una afectación pequeña, pero la hay, sobre el humedal de Capellanía. A ese tipo de conflictos ambientales me refiero. Y lo que hace este POT no es desconocerlos ni echar la pelota para adelante, es coger el toro por los cuernos y reconocer dónde tenemos conflictos ambientales. Y donde tenemos conflictos ambientales, en proyectos estratégicos de desarrollo de infraestructura para la ciudad, resolverlos de una vez en el POT. Al humedal de Capellanía, en el borde occidental, se le sacrifica una parte que se compensa con más área de la que se está sacrificando en el borde oriental del mismo humedal, para que el humedal se proteja, quede más amplio y mejor protegido. Pero también se tome una decisión de ciudad, y es que si necesitamos la Aló Centro, pues hay que hacerla. No solamente dibujarla en el POT, no solamente dibujarla en un mapa, sino dejarle un trazado que permita de verdad hacerla. A eso me refiero con resolver conflictos ambientales. Y yo sí creo que, como todos los conflictos en la vida, desde los de pareja hasta los ambientales, hay que resolverlos con amor y con franqueza, pero resolverlos. Negarlos y dejarlos como un conflicto eterno no nos permite avanzar como sociedad, nos deja enfrascados en las mismas discusiones. Hay conflictos ambientales por razones de riesgo, porque se cruza con postes de la luz, porque está en zonas que se deterioran, o porque hay que hacer colegios o hospitales o vías. A veces con dolor tenemos que talar árboles. ¿Nos duele? Sí, nos duele mucho. Y eso habla bien de nosotros, que la humanidad ya no está en la era en la que cortar un árbol le parecía como cortar un metal. Esta administración, por primera vez en la historia, puso en su plan de desarrollo, que es para estos 4 años, un estándar de compensación de reverdecimiento de Bogotá. Y es que si en última instancia, cuando hemos hecho todos los ajustes para no tener que talar, para trasladar en vez de talar, para conservar, tenemos en última instancia que talar un árbol, mínimo, no máximo, sino mínimo. Sembremos 5 por cada árbol que eventualmente por riesgo u obra tengamos que talar. Lo que estamos haciendo en el POT, queridos amigos, es volver esa propuesta de gobierno una propuesta de ciudad. En el año y medio de esta administración hemos sembrado no 5, sino 18 árboles por cada árbol que hemos tenido que talar, incluidos los de la avenida 68, alimentadora del metro. Pero no queremos que eso sea una propuesta de esta administración y que la próxima decida cambiarlo. Y decida que la tala no es la última instancia, sino la primera. Y decida que no compensa 5 por 1, sino menos que eso. Por eso en este POT estamos metiendo ese estándar de reverdecimiento como un estándar de ciudad, no de gobierno. Excúsenme que me haya extendido, pero de eso se trata dialogar y concertar. En que no tengamos un diálogo de sordos, en que nosotros escuchemos sus recomendaciones y las acojamos, pero ustedes también escuchen nuestras razones. Razones que a veces son de orden legal, a veces son de orden constitucional, a veces es porque un órgano incluso superior a nosotros como el Congreso de la República toma decisiones en democracia y tenemos que acogerlas. A veces son por información técnica y a veces también son por decisión democrática.
Bogotá escogió en octubre del 2019 tener un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI. Eso fue lo que escogió. Y escogió que ese nuevo contrato social y ambiental lo representara por primera vez una mujer como su alcaldesa. Y claro que ese mandato popular y legítimo lo estamos trasladando tanto a nuestro plan de desarrollo como al plan de ordenamiento territorial. Y que ese planteamiento del plan de ordenamiento territorial tiene que trascender esta administración, tiene que ser un debate de ciudad. Debe ser un acuerdo de ciudad, no solamente un acuerdo con el CTPD, tiene que ser un acuerdo con los ciudadanos que no están en el CTPD y con el Congreso, y con quienes nos representan en instancias como el Congreso, y con los concejales y concejalas. Todos tendremos una voz, todos tendremos una opinión, pero será el Consejo de Bogotá el que en última instancia tenga una decisión. Porque así fue como la Constitución y la ley determinó que al final, después de mucho hablar, mucho proponer, mucho participar, alguien tiene que tener en democracia la responsabilidad de decidir. Y ese alguien es el Consejo de Bogotá. Y esa instancia recibirá con un balance riguroso, respetuoso, con una respuesta que daremos por escrito al CTPD para que sepa con meridiana claridad, porque sí acogimos una de sus recomendaciones o porque no acogimos alguna de sus recomendaciones. Nos comprometemos a darle al CTPD una respuesta rigurosa, motivada y detallada a una por una de sus recomendaciones. Y que eso se refleje en el documento técnico, en la exposición de motivos y en el articulado que radicaremos al Consejo de nuestra ciudad el próximo 10 de septiembre. Ha sido un largo camino, no un camino de este año y medio, ha sido un camino de más de 10 años. Bogotá lleva 10 años fracasando para tener un nuevo plan de ordenamiento territorial como ciudad. 10 años fracasando. La administración de Samuel Moreno ni siquiera pudo hacer la concertación ambiental. Supongo que en tanta corrupción no le quedó tiempo. La siguiente administración tuvo un concepto expresamente negativo del CTPD y un voto expresamente negativo del Consejo de la Ciudad. No logró hacer un acuerdo de ciudad. La anterior administración también tuvo un voto y un concepto expresamente negativo del CTPD y también tuvo un voto negativo en el Consejo de Bogotá. No logró hacer un acuerdo de ciudad. Yo espero que nosotros, esta generación, estos ciudadanos de hoy, sí logremos hacer un acuerdo de ciudad. Y creo que vamos bien. Y vamos bien no porque estemos de acuerdo en todo, ni porque al final vayamos a estar de acuerdo en todo. Va a haber consensos, va a haber acuerdos y va a haber disensos, como en cualquier gran decisión democrática, sino porque cada uno de nosotros y nosotras ha honrado el proceso democrático que le tocó hacer. Teníamos que hacer una propuesta de gobierno, la hicimos. Teníamos que validarla en las urnas, la hicimos. Teníamos que proponerla ante el Consejo en el plan de desarrollo, la hicimos y logramos una aprobación que trascendió nuestra bancada, cosa que nos enorgullece. Eso es un indicador de ciudad, no que los que piensan como uno voten con uno, sino que los que no piensan como uno también puedan votar en ciertas cosas con uno. Teníamos que hacer una concertación ambiental con la CAR, la hicimos. Teníamos que hacer una concertación ambiental con nuestra Secretaría Distrital de Ambiente, la hicimos. Teníamos que someter a concepto consultivo no vinculante la propuesta de POT al Consejo Territorial de Planeación, lo hicimos y hoy recibimos sus recomendaciones con mucho respeto. Muchas de ellas seguramente las vamos a compartir y las vamos a poder incorporar, algunas tal vez no, y les vamos a explicar rigurosa, serena y democráticamente por qué no.
Y a partir del 10 de septiembre empezaremos una etapa más, la de la decisión política de última instancia, sobre si tenemos o no un acuerdo de ciudad, de POT, que daremos ante el Consejo de Bogotá. Tengan la plena certeza de que así como desde octubre del 2019, que empezó este último proceso, siempre a lo largo del proceso vamos a tener instancias no solo de socialización, sino de deliberación, de discusión, de tratar de llegar a acuerdos. Y como se los he transmitido, como me lo ha transmitido a mí, tanto el presidente y la mesa directiva de la Comisión de Planeación del Consejo, como el presidente y la mesa directiva de la corporación completa, ellos tienen toda la voluntad y la decisión de mantener un proceso muy abierto, territorializado, amplio, de deliberación pública con la ciudadanía en el trámite del POT. Estoy segura que con el concurso de todos y de todas, con la disposición, con la humildad, con la generosidad, con Bogotá, no con esta administración, sino con Bogotá, vamos a salir del fracaso sistemático que hemos tenido en los últimos 12 años para tener un POT de ciudad. Y vamos a poder todos y todas y todes celebrar en diciembre que tenemos un POT de ciudad. Muchas gracias.